pero la mesa de víctimas sí o sí, hay elecciones en el 2027. Toca buscar instituciones, porque las instituciones quedan, las administraciones pasan. Las personas son las que pagan. Entonces, por Las ejemplo, instituciones quedan, las administraciones la mesa de víctimas pelea para que aquí no se nos lleven a Moreno, que es el que nos ayuda a custodiar. Nosotros peleamos por el Moreno, doctor le Carlos. presento, él hace parte del batallón Luciano de Luyer, él es digamos que el encargado de cuidar y administrar esta casa, que no se abre normalmente entre semanas, sino cuando hay visitantes, porque buscamos que se preserve la memoria y la esencia. Esto no es un sitio turístico por ser turismo, sino que es algo que quedó tan bien organizado que lo volvimos turístico. Hasta aquí les colaboro yo en el recorrido. Yo tengo una pregunta. Señor. En el caso de los que tenemos organizaciones, digamos, si queremos hacer un recorrido aquí, nosotros le ayudamos a entrelazar para pedir pasar la información, pedir que si hay personal del batallón, coordinar la fecha, y lo pueden hacer ustedes por organizaciones. Hoy, por ser mesa de Girón, pues nos hicimos también nosotros plenario de mesa para hacer una mesa compartida, y también pues agradecerle a la personería municipal de Girón, porque realmente también para que esto salga adelante necesitan al Ministerio Público, y lo necesitan no desde el ámbito, y se lo digo por experiencia porque estuve desde el 2016, nos necesitan no en un ámbito de presión, sino en un ámbito de proposición, de sentarlos en diferentes escenarios, sentar a un coronel, por ejemplo en mi caso, sentar a un coronel, a un alcalde y decirle: venga, pero cumpla usted su plan de desarrollo que tiene una meta de memoria, y usted ayúdenos también a dignificar a los militares caídos, y uno se le fue por ese lado, y entonces empezaron ellos también a decir: venga, nosotros también tenemos víctimas. Y por eso les decía que es importante que empiecen a identificar qué los une, porque si ustedes identifican qué los une con las otras instituciones, por ejemplo, qué unía a la personería con el conflicto armado, que varios personeros terminaron exiliados, hoy en día están en Canadá o en Santa Marta o en España, están viviendo allí. Las secretarias de la personería municipal fueron muchas veces amenazadas porque las trataban de guerrilleras. ¿Por qué? Porque tenían que tomar las declaraciones. Claro. Entonces hay que empezar a identificar qué los une para trabajar. Moreno, muchísimas gracias por recibirnos hoy. Agradecerle al coronel, que sé que está ya casi en transición de mando, pero agradecerle que siempre nos abre las puertas. Hoy tenemos otro grupo de visitantes, la Mesa Municipal de Víctimas de Girón, también acompañados por la administración municipal, por la personería de Girón, y entonces quedamos atentos al recorrido que su merced les puede dar. Yo respiro. Buenos días, me presento, soy el Salvador Coronel Moreno, orgánico del Batallón de Infantería número 40, Coronel Luciano de Luyer, mediador cultural aquí en la Casa de la Memoria Histórica, siendo el resultado del esfuerzo de nuestro Ejército Nacional en preservar la historia de dos poblaciones que por muchos años sufrieron las atrocidades de la violencia. Esta escultura fue elaborada por el maestro José Donaldo Ropera Reyes, representa la sinergia o cohesión del pueblo chucureño y la fuerza pública. Ambos pies marcan el mismo paso, ya que van direccionados a un mismo objetivo, que es mantener la paz y la tranquilidad de la región. La venda representa el horror vivido por la violencia aquí en la región chucureña, que entre otros se convierte en un factor común donde no solo la población civil fue víctima del conflicto armado, sino también todos aquellos miembros de la fuerza pública que juraron defender con su vida la honra y bien de su pueblo. Como tal, estas palabras son la manifestación de algunos de los pobladores de la región en respeto a la construcción y puesta en marcha de la Casa de la Memoria Histórica. Este relato es de una de las víctimas de aquí en la región, la cual narra que por más de lo que le sucedió nunca abandonó su pueblito. Al igual que esta víctima, cientos de familias tuvieron que vivir y soportar quizás las mismas atrocidades causadas por la violencia. La música, ¿dónde suena? Que le bajen a la música. Ay. La iniciativa de la Casa de la Memoria Histórica tiene como objetivo convertirse en un espacio de plena visibilización de todas y cada una de las víctimas del conflicto armado. Es también un espacio para honrar y dignificar la memoria de todos aquellos que con su sangre pagaron el precio para obtener la tan anhelada paz que tanto soñaron los habitantes de esta florífica región del país. Su objetivo principal es llegar a las nuevas generaciones y a través de sus relatos evitar hechos tan dolorosos que difícilmente pueden ser borrados de la memoria de cualquier ser humano. Hoy, los habitantes de San Vicente y el Carmen de Chucurí gozan de su pleno derecho a vivir en paz
esa paz que nuestra fuerza pública seguirá garantizándoles, obviamente con el apoyo mutuo de la comunidad como se ha venido haciendo hasta el momento. Bueno, ascender un poquito acá para que puedan entrar ahí. Bueno, la línea de tiempo inicia desde 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la cual desata a nivel nacional esa fuerte confrontación entre liberales y conservadores. Aquí en el municipio de San Vicente se destruyeron aproximadamente 30 negocios de conservadores, nombraron un alcalde liberal que tan solo duró 2 días en el cargo, lo deponen asumiendo el conservador Pedro Rueda, quien adelanta una campaña de exterminio contra la población liberal, obligando a muchos de ellos a unirse a la guerrilla Rafael Rangel Gómez, la cual pues fue la primera guerrilla en Colombia. Aquí en Santander era con Rafael Rangel Gómez. Al unirse a esta guerrilla ya se tenían que expandir hacia territorios como La Colorada, Puente Murcia, Dos Bocas, El Carmen, Yarima y La Tempestuosa. Para ese entonces el municipio del Carmen era corregimiento del municipio de San Vicente. A partir de entonces nace unos grupos de expectativa, las chusmas, en apoyo a la policía conservadora, quienes se denominan las chulavitas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proteger las familias conservadoras que vivían en los lugares más remotos donde no llegaba nuestra fuerza pública. ¿Por qué? Porque eran asesinados por grupos de liberales. Si no eran grupos de liberales, era la misma guerrilla liberal la que llegaba a poner su orden. Entonces nacen esos grupos de expectativa, las chusmas, para proteger estas familias conservadoras. Yo interpreto esto como el primer paso a la transformación de la guerra bipartidista, la guerra de grupos que hoy día padece nuestro país. A partir de entonces San Vicente se divide en dos: del río Chucurí hacia abajo, territorio de los liberales, y la parte alta del municipio, territorio de los conservadores. Ellos se tenían que respetar esos terrenos. El liberal cargaba su peinilla roja y el conservador su peinilla azul para poderse identificar. Para el 27 de noviembre de 1949, en retaliación a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Rafael Rangel Gómez toma la decisión de asaltar la Plaza San Vicente, donde ocasiona la muerte de más de 100 ciudadanos, la gran mayoría de ellos conservadores que participaban de los comicios para elegir al nuevo presidente, donde gana la presidencia Laureano Victorio Gómez para 1950. Durante la presidencia del general Rojas Pinilla, él hace una amnistía para esa guerrilla liberal donde no toda se desmoviliza, quedan reductos. Estos se suman a lo que posteriormente sería el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el cual toma origen el 4 de julio de 1964 en la vereda La Fortuna o La Lizama, encabezados por Fabio Vázquez Castaño y un grupo de estudiantes que llegan desde Cuba, inspirados por la Revolución Cubana. Se conforman como grupo guerrillero, hacen la primer marcha hacia el Cerro Los Andes, hoy día corregimiento del municipio del Carmen, uno de los cerros más altos de aquí de la región. Allá se ubican en la casa de Pedro Gordillo, alias Capitán Parmenio, como desea él se llamar. 6 meses después de la creación de este grupo insurgente, se toman la población de Simacota el 7 de enero a las 8:15 de la mañana de 1965, infundiendo pánico y terror entre los habitantes. Allá mueren 4 agentes de la Policía Nacional, 2 soldados adscritos del Batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja. También queda abatido alias Capitán Parmenio. Se llevan 53 millones de pesos de la época de la Caja Agraria y otras sumas de dinero de más bajo valor, algunos objetos como radios transitores y revólveres de allá del municipio. En el sitio Caño de Pilar, vereda Los Andes, corregimiento del Carmen, tropas del batallón Ricaute fueron emboscadas por bandoleros del ELN el 15 de febrero a las 11:30 de la mañana. En el producto del fuego cruzado queda herido un oficial, un suboficial, un soldado. Lamentablemente pierden la vida 4 de nuestros valerosos soldados. También queda abatido el cura Camilo Torres en el sector de Patio Cemento. Para 1972, una nueva emboscada perpetrada por el ELN el 14 de septiembre en el sitio San Carlos deja como saldo un oficial, un suboficial y 2 soldados más asesinados. A partir de estas fechas, pues ya inicia este grupo insurgente a atentar contra la fuerza pública por medio de emboscadas y combates de encuentro. Para ese entonces, esa promesa que había hecho esta guerrilla al pueblo de protegerlos, de estar con ellos, que eran el ejército del pueblo, como les hacían creer pues a los campesinos, pues ya esto como que lo van dejando en el olvido e inician a asesinar campesinos. El 3 de septiembre el señor Abelardo Gutiérrez en la vereda La Fortuna, el 6 de septiembre el señor Pedro Vicente Rincón García en la vereda Santa Inés, y el 20 de octubre la señora Nicanora Núñez y sus 2 hijos en la vereda El Topón. El padre Floresmiro López, muy querido por la comunidad aquí en el municipio de San Vicente, hace su primer denuncia pública
donde argumentaba de que en San Vicente se presentaban extorsiones, secuestros y desapariciones forzadas. En lo que había corrido el año se han presentado 79 asesinatos a labriegos con escasos recursos económicos, gente humilde campesina que no se sabía ni por qué la asesinaban, o muchos campesinos fueron asesinados bajo esta argumentación, como lo que le pasó al señor Pedro Vicente Rincón García. Lo culparon de ser informante de nuestro Ejército Nacional y por ende pues lo asesinaron. Bajo esa argumentación pues muchos campesinos fueron eliminados por parte de esos grupos insurgentes. Hacia los años 80, no tenemos esto acá en la línea de tiempo, pero se encuentra en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el actuar de las autodefensas en San Juan Bosco, La Verde y Chucurí. Se encuentra que hacia los años 80 las FARC llegan a la región chucureña buscando alianzas con el ELN y el EPL, que también tenía injerencia aquí en la región, y hacia el año 81 Isidro Carreño Lizarazo, de 65 años, inspector de policía en San Juan Bosco, La Verde, corregimiento Santa Elena Lopón, inicia el proyecto de autodefensa denominado Los Sanjuaneros o Los Macetos. Con ello, para contrarrestar el accionar delictivo de estas guerrillas, obviamente con la implementación de este nuevo grupo, se extendería la violencia por décadas aquí en la región chucureña. El 23 de enero en Yarima mueren 6 suboficiales y 6 soldados adscritos al batallón Caldas. Trabajaban en labores de construcción entre la carretera San Juan Bosco La Verde y las cabeceras municipales, con ello buscando darle un mejor progreso a la región. Pero ¿qué pasaba acá? Que iban a llevar estas labores a cabo. Los campesinos eran desplazados, algunos asesinados, algunos fueron asesinados, otros amenazados para no trabajar en estas labores. Y a nuestra fuerza pública pues les minaban los tramos donde iban a trabajar o por donde iban a ingresar. ¿Qué fue lo que pasó con esta emboscada? Allá queda paralítico un soldado, él ve cómo rematan sus compañeros, todo el que medio se movía pues lo acababan de acribillar. Él cuenta de que se salva porque se quedó quieto, soltó el fusil y se quedó quieto, por ende fue lo porque se pudo salvar. Para el 19 de abril, las FARC dan muerte a 4 campesinos, entre ellos la señora Cleotilde Flores de Puerto. Para el primer semestre de 1988 se caracteriza una serie de marchas campesinas impulsadas por esta guerrilla del ELN en los departamentos de Cesar, Magdalena Medio y Santander. Fue lo que se denominaron las marchas del nororiente colombiano. A la altura de la vereda La Fortuna o la Lizama, los soldados reciben la orden de detener el avance a los marchantes que venían de ese sector hacia Bucaramanga. Cuando van tomando cercanía hacia la multitud, reciben disparos provenientes de allá, quedando asesinado un suboficial y un soldado. A la altura de la vereda Llana Caliente, el municipio de San Vicente, otro grupo de marchantes provenientes del municipio del Carmen y sus veredas aledañas se detienen el día 27 de mayo. Aquí viene el San Vicente, Barranca y el Carmen. En esta vereda nuestro batallón tenía una base militar, da la orden a detener el avance a estos marchantes. Ellos se detienen el día 27 de mayo y se quedan en el lugar hasta el día 29 de mayo. Día de cumpleaños del señor Teniente Coronel Rogelio Correa Campos, comandante del batallón Luciano de Luyer para ese entonces. Le dan la orden de ir al lugar, le manejo la situación, él se dirige al lugar, inicia el discurso hacia los marchantes a las 2:45 de la tarde,